tardes a todas y todos. Entonces, hoy vamos a continuar con la lectura y estudio del libro del texto. Vamos en el capítulo 11. Hoy vamos a iniciar la sesión tercera del capítulo 11, llamado De las tinieblas a la luz. Está en la página 220 de la edición antigua o 226 de la nueva. Así que vamos a dar inicio a esta sesión. ¿Quién nos colabora con la lectura del primer párrafo? Yo leo, Yo Oscar. lo leo. Bueno, Bueno, adelante. La primera y la segunda, que lee segunda. Arranque, Fanny, y no sé quién dijo de bueno, segunda. de las tinieblas a la luz. Cuando te sientas abrumado, recuerda que te has hecho daño a ti mismo. Tu consolador te proveerá descanso, pues tú no puedes proveértelo a ti mismo. No sabes cómo hacerlo porque si supieras, nunca habrías podido sentirte abrumado. Si no te hicieras daño a ti mismo, no podrías sufrir en absoluto, pues esa no es la voluntad de Dios para su Hijo. El dolor es algo ajeno a Él, ya que no sabe de ataques, y su paz te rodea silenciosamente. Dios permanece en perfecta quietud, ya que en Él no hay conflicto alguno. El conflicto es la raíz de todos los males, pues al ser ciego no ve a quien ataca. Siempre ataca, no obstante, al Hijo de Dios y al Hijo de Dios que eres tú. Muchas gracias, Fanny. ¿Pregunta o comentarios de este párrafo? Buenas tardes a todos. Buenas Adelante, tardes, Oscar. Jorge. Buenas tardes. Pues tomando una parte del párrafo donde es la parte del conflicto, donde está el 7, que dice que el conflicto es la raíz de todos los males, ¿no? Y es de lo que platicaban ahorita, antes de entrar Ujú. a la grabación, es este conflicto de separación precisamente. El conflicto que jamás ocurrió, pero que parece ser que es real. Y también inicia fuerte este párrafo cuando dice, cuando te sientas abrumado, recuerda que te has hecho daño a ti mismo, es una decisión que yo he tomado, que puedo decir que de forma consciente o inconsciente, digo, yo no lo sabía de este tipo de conflicto, de esta separación que nunca ocurrió, pero que al parecer estamos todos envueltos en esto que es el mundo, y es precisamente esa decisión, ¿no? De estar en esa separación, en este conflicto, que es la raíz de todos los males. Eh, También tocando un poco el tema ¿no? He visto otras publicaciones con otras personas que hacen algún comentario referente a lo que está pasando con la guerra, ¿no? Y yo lo he tratado de percibir desde lo que voy aprendiendo del curso y eso me sirve para perdonar los errores en mi mente. Al final, porque dice que aquí lo vuelvo a decir, el curso lo dice muchas veces, que el conflicto es la raíz de todos los males. O sea, puede ser pobreza, puede ser guerra, disfrazado de qué, pues ese conflicto, ¿no? Pero que al final ese conflicto de separación es lo que yo debo de corregir en mi mente o debo de pedirle a Dios, porque dice también parte del párrafo que yo no sé cómo hacerlo, ¿no? Que si supiera yo hacerlo, pues ya yo gozaría de esa paz, pero como no sé hacerlo, el curso me conduce, ¿no? A través del Espíritu Santo. Ese es mi comentario. Muchas gracias, Jorge. Sí, está en lo correcto. Eh, digamos que cuando se generó la separación, entramos al mundo de la percepción y el mundo de la percepción es un mundo dual, que necesariamente va a ser conflictivo, ¿no? Porque eh, va a estar regido por la carencia, por la pérdida, por el temor a la muerte, mm, y por el conflicto frente a las carencias. Entonces, el conflicto siempre va a estar en la naturaleza del ego, ¿no? Y por eso dice que es la raíz de todos los males. O sea, cuando nosotros entramos en el mundo de la percepción, tenemos una mente dual y siempre vamos a estar en conflicto con nosotros mismos.
Y ese conflicto con nosotros mismos lo proyectamos sobre nuestros hermanos. Ahora, lo que nos dice, y usted lo recuerda, es que, y es una cosa que se plantea también en el prefacio, es que nosotros no podemos salir del mundo de la percepción sin ayuda, que es muy difícil salir del mundo de la percepción sin ayuda. Aquí nos está diciendo que cuando te sientes abrumado, no, recuerda que te has hecho daño a ti mismo, o sea, solamente nos atacamos a nosotros mismos. Cuando atacamos a alguien, realmente nos estamos atacando a nosotros mismos, ¿no? Y luego nos dice, tu consolador te proveerá de descanso, ¿no? O de ayuda, ¿no? O de consuelo frente a sentirme abrumado, o sea, el Espíritu Santo. Pero tú no puedes proveértelo a ti mismo, que es lo mismo que nos dice en el prefacio. No puedes salir del mundo, una vez que has entrado al mundo de la percepción, será muy difícil salir sin ayuda. Esa ayuda, obviamente, que es el Espíritu Santo. Aquí nos lo está reiterando en otras palabras, ¿no? Yo no me puedo proveer el descanso o superar de sentirme abrumado por mi cuenta. Voy a necesitar esa ayuda. ¿Y por qué no lo puedo hacer? Porque no sabes cómo hacerlo. Porque si supieras, nunca habrías no podido sentirte abrumado. O sea, lo que hace pues es una conclusión lógica. Si yo supiera cómo hacerlo, pues hace tiempo que ya lo hubiera hecho y entonces no estaría en conflicto, no me sentiría abrumado, no me sentiría agotado y no necesitaría la ayuda del Espíritu Santo. Pero como no es así, como no sé cómo hacerlo, es por eso que necesito la ayuda de Él, ¿no? Porque no sé cómo hacerlo. Porque le doy realidad al mundo de la percepción, le doy realidad a este mundo, le doy realidad al cuerpo, le doy realidad a los conflictos, etcétera. Y como no sé cómo salir de esa espiral o de ese círculo vicioso, pues voy a necesitar una ayuda, ¿no? Si no te hiciera daño a ti mismo, no podrías sufrir en absoluto, ¿no? O sea, si yo no me ataco, ¿no? Si yo no me hago daño a mí mismo, no tendría lugar el sufrimiento. ¿Ves? Esa es la situación. O sea, el sufrimiento es el resultado ¿de qué? Del conflicto, de la separación, de sentirme carente, miedoso, ¿no? A la defensiva, pensando que me van a atacar, que me van a agredir o que me van a destruir, ¿no? Y ahí viene el conflicto. Si no creyera en el conflicto, no habría sufrimiento. ¿Ves? Por eso nos dice que pues esa no es la voluntad de Dios para su hijo, o sea, la voluntad de Dios para su hijo es la perfecta paz y la perfecta felicidad. O sea, si estoy sufriendo es porque me hice al margen de la voluntad de Dios, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿O sigo con el resto del párrafo? Parece que no. Entonces sigamos. El dolor es ajeno a él, o sea, el dolor es ajeno a Dios, ya que no sabe de ataques. El dolor es ajeno a Dios porque no sabe de ataques. O sea, solamente experimentamos dolor si atacamos. Y finalmente siempre nos atacamos a nosotros mismos. Entonces, solamente hay dolor si atacamos y nos atacamos a nosotros mismos. Dios no sabe de dolor porque no ataca, no sabe de ataques, ¿no? Era un poco también una frase que aparece en el libro de Un Curso de Milagros, donde Jesús afirma: quien esté libre de culpa no puede sentir dolor alguno. O sea, quien se ha perdonado completamente y no arrastra ninguna culpa, no arrastra ningún conflicto interno, no ataca a sus hermanos, ni se ataca a sí mismo, no puede sufrir dolor alguno, ¿no? Esto es similar a ello. Simplemente que se lo coloca
a Dios, o sea, o en el cielo, en la oración 5, ¿no? El dolor es algo ajeno a Él, o sea, a Dios, ya que no sabe ataques, y su paz te rodea silenciosamente. O sea, Dios no sabe, Dios no sufre porque no ataca y la paz de Dios nos rodea silenciosamente. Lo importante ahí es, pues, empezar a percibirla, a sentirla, y eso lo hacemos cuando perdonamos y sanamos la mente y comenzamos a ver con la visión de Cristo. Dios permanece en perfecta quietud, ya que en Él no hay conflicto alguno. Aquí esta es una definición importante de la naturaleza de Dios. O sea, Dios permanece en perfecta paz, que es lo que nos está diciendo aquí, en perfecta quietud, ya que en Él no hay conflicto alguno. Si en Dios hubiese conflicto, pues todo sería dual, ¿no? Y tendríamos batallas permanentes tanto en el cielo como en la tierra, ¿no? Pero en Dios hay perfecta quietud, perfecta paz, y por lo tanto en Él no hay conflicto, todo es paz, todo es armonía, todo es amor, todo es plenitud. Y luego la definición del conflicto que ya mencionó Jorge, el conflicto es la raíz de todos los males. O sea, una vez que entramos en el mundo de la percepción, en el mundo de la carencia, en el mundo de la culpa, del miedo y los ataques, pues surgen los conflictos y de ahí se emana todo, todos los problemas que creemos experimentar. ¿Y por qué? Pues al ser ciego no ve a quién ataca. O sea, el tema del conflicto es que como estamos en el mundo de la percepción, no sabemos cuál es la causa del conflicto, no la vemos y comenzamos a atacarnos o atacar sin saber cómo y por qué. No vemos a quién atacamos. Siempre ataca, no obstante, al Hijo de Dios. O sea, el conflicto siempre nos ataca a nosotros mismos o nos atacamos nosotros mismos. El conflicto siempre ataca, no obstante, el Hijo de Dios y el Hijo de Dios eres tú. O sea, el conflicto ataca al Hijo de Dios y yo soy el Hijo de Dios. Por lo tanto, siempre me ataco a mí mismo. No hay un tercero a quien yo ataque. ¿Alguna pregunta o comentario está ahí? Ni pregunta ni comentario. Entonces vámonos para el segundo párrafo. ¿Quién fue la que dijo que ayudaba al segundo párrafo? Creo que fue Yo, Luz yo, yo, Marrieta. yo. Sí, adelante, Sí, Luz yo, sí. Marrieta, gracias. Bueno, el Hijo de Dios necesita ciertamente consuelo, pues no sabe lo que hace al creer que su voluntad no es la suya. El reino es suyo, sin embargo vaga sin hogar. Aunque su hogar está en Dios, se siente solo, rodeado de hermanos, se siente sin amigos. ¿Cómo iba a permitir Dios que esto fuese real cuando Él no dispuso estar solo? Y si tu voluntad es la, y si, y si tu voluntad es la suya, estar solo no puede ser verdad con respecto a ti, porque no lo es con respecto a Él. Muchas gracias, Luz Marrieta. Pregunta o comentario hasta acá. Y bienvenida, Angélica. Angélica Marín, de México. Sí, gracias. Buenas tardes. Buenas Siento de tardes. hacer un comentario, sí. Adelante. Es que yo preguntaba porque en esta parte sí se supone que todos somos uno y que tenemos que ver al Dios en el otro, pues sí, en todos. Y si hay problemas, si hay conflictos legales, si tenemos situaciones en donde nosotros que estamos conscientes de que la otra persona también es parte nuestra o que forma parte nuestra. ¿De qué manera podemos tratar de ajustar toda esta parte de esta legalidad o esta parte de no perder de vista en esta, como es, en esta percepción, el aspecto más humano, pues?
Ujú. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la pregunta, Angélica. A ver, como nosotros vivimos en este mundo y este es el mundo del ego, y, ¿no? Y en este mundo pareciera que el ego nos gobierna, siempre vamos a experimentar conflictos, problemas, dificultades, etcétera, porque esa es la naturaleza del ego. Y entonces nosotros, eh, mm, es difícil que nos sustraigamos de cualquier conflicto, un conflicto con los vecinos, compañeros de trabajo, en la escuela o en la universidad o en la calle, bueno, cualquier tipo de conflicto siempre lo vamos a tener, ¿no? Entonces, la manera como actuamos frente al conflicto es reactiva. O sea, si alguien, mm, por ejemplo, me estafa o me quita el dinero o no me quiere pagar un dinero, entonces reaccionamos, ¿no? Con ira, agresivamente, posiblemente atacamos o posiblemente nos vamos a un juicio legal, ¿no? Esa es la manera como reaccionamos en el mundo, ¿no? En el curso nos dice, perdona eso, ¿no? Lo que el curso nos va a pedir es que lo perdonemos, ¿no? Que el conflicto es ilusorio, que el conflicto es del ego, y entonces yo perdono esa situación, se la entrego al Espíritu Santo, digo que ese sentimiento de rabia, de ira, de frustración, de resentimiento que estoy experimentando no es real y se lo entrego al Espíritu Santo. Y con eso yo conquisto mi paz interior. Ahora, de todas maneras, si nos fuimos a un juicio legal, como lo que plantea Angélica en su pregunta, el juicio legal puede continuar perfectamente porque es la lógica de las leyes de este mundo, pero ya no estás involucrada emocionalmente. O sea, deja que el proceso se haga, hace lo que tienes que hacer en un proceso legal de aportar pruebas, testimonios, certificados, qué sé yo, lo que se te pida en un proceso legal, pero ya no hay la carga emocional de acusar, condenar y atacar la otra parte, ¿no? Y estás trabajando el perdón. Muchas veces cuando trabajamos el perdón y si lo trabajamos bien, eh, se encuentra una solución al margen del conflicto legal y no hay que llegar al final del conflicto legal, ¿no? O el conflicto legal se puede solucionar positivamente a nuestro favor de pronto, dependiendo del caso, eh, en la medida en que hemos perdonado y que hemos bendecido a las personas que estén involucrados en ello. Esa sería, digamos, como lo que el curso de milagros nos diría, nos orientaría. Hay un primer párrafo muy hermoso en la lección 155, el primer párrafo, y nos dice que hay una manera de vivir en el mundo sin ser de este mundo. O sea, yo vivo en el mundo y cumplo una función en el mundo. De pronto, eh, soy un empleado, no, o soy un estudiante, o qué sé yo, o soy padre de familia, cumplo cualquier rol social, económico, profesional, y lo sigo cumpliendo común y corriente, pero tengo conciencia que no soy de este mundo y estoy perdonando los conflictos que aparentemente viva en este mundo. Así que hago lo que tengo que hacer en el mundo, pero no me involucro emocionalmente. Si me involucro, lo perdono, ¿no? Me hago consciente de que me involucré y me enredé en un conflicto y entonces me retiro, tomo distancia, lo observo, lo examino y lo perdono, ¿no? Abandono esas ideas de ataque o de juicio o de condena que tengo contra alguien y le entrego todo eso al Espíritu Santo. Eso sería lo que deberíamos hacer como estudiantes de un curso de milagros. Yo no sé si te queda claro, Angélica. Sí, sí.
está bien. Ujú. Es que sí, quizás estoy pasando por ese momento y siento esa impotencia y también ese coraje por situaciones que sí, si bien es cierto, son muy humanas y todos cometemos errores y lastimamos, pero sí, sí es cierto, voy a ofrecérselo al Espíritu Santo para que me dé paz y pueda aceptar las situaciones de otra manera. Muchas gracias. Gracias, Oscar. Con mucho cariño, Angélica. Así es. Bueno, ¿alguien más sobre este segundo párrafo? Bueno, nadie más. Recordemos que cuando perdonamos, siempre nos situamos desde, digamos, desde la postura de Jesús o el Espíritu Santo o Dios. O sea, ¿esto es amoroso o no es amoroso? Y si no es amoroso, es conflictivo, me genera miedo, me genera rabia, entonces eso es lo que perdono, eso es lo que entrego, ¿no? Y eso respecto a todo. Si tengo un conflicto con alguien y si ese conflicto se llevó a instancias judiciales también, ¿no? Eso sería como lo que tenemos que tener claro. Todo lo que sea conflictivo me va a generar paz y me va a generar sufrimiento. Y contrariamente, si sano los conflictos, voy a obtener paz, ¿no? Y voy a dejar de sufrir o sentir dolor. Eso es lo que nos está enseñando en estos dos párrafos que hemos estado estudiando hasta ahora. ¿Alguna otra pregunta sobre este párrafo? ¿Ninguna pregunta? No, mil gracias. Vamos adelante. Gracias. Bueno, entonces veámoslo, repasémoslo un poco. Empieza este segundo párrafo con la oración: el Hijo de Dios necesita ciertamente consuelo. Y en este caso el Hijo de Dios no es el Cristo que está en el cielo, sino nosotros en este mundo, ¿no? Que estamos en una situación de conflicto y necesitamos el consuelo, la guía, el apoyo del Espíritu Santo. Pues no sabe lo que hace al creer que su voluntad no es la suya. O sea, volvemos al mismo tema. No sabemos cómo resolver el conflicto, ¿no? Porque creemos que tenemos otra voluntad distinta a la del Padre. Pero nos recuerda que el reino es tuyo, o sea, el cielo es nuestro. Sin embargo, vagamos sin hogar, vaga sin hogar el Hijo de Dios. Nosotros vagamos sin hogar en este mundo. Andamos como huérfanos, como hijos pródigos, ¿no? Aunque su hogar está en Dios, o sea, nos está recordando que nuestro verdadero hogar no es este mundo, sino el reino o el cielo, aunque su hogar está en Dios, se siente solo y rodeado de hermanos y se siente sin amigos. O sea, en este mundo, como nuestro verdadero hogar está en Dios, pues aquí nos vamos a sentir huérfanos, solos. Y así estemos rodeados de hermanos, como no los reconocemos como hermanos, pues creemos que no tenemos amigos. Esos otros que me rodean son potenciales, digamos, enemigos, potenciales competidores, gente que potencialmente me puede hacer daño, siempre estoy a la defensiva, ¿no? Más sin embargo, nos pregunta, ¿cómo iba a permitir Dios que esto fuese real? O sea, ¿qué es esto que fuese real? Pues que me sienta sin hogar, que me sienta solo, que me sienta sin amigos, ¿no? ¿Cómo iba a permitir Dios que esto fuese real cuando Él no dispuso estar solo? O sea, cuando Dios crea al Hijo, está disponiendo que no está solo. Y esa condición de estar acompañado del Padre y del Hijo es una condición eterna. Entonces, esa condición la tenemos que recordar también. O sea, Dios sigue en nosotros.
nos sigue habitando, así no lo reconozcamos o lo veamos. Y si tu voluntad es la suya, o sea, si mi voluntad es la voluntad de Dios, porque no hay dos voluntades, el conflicto es creer que yo tengo otra voluntad distinta al Padre. Y si tu voluntad es la suya, estar solo no puede ser verdad con respecto a ti, porque no lo es con respecto a Él. O sea, lo que tengo que reconocer es que el concepto de soledad no es real, ¿no? En tanto que, pues, Dios no dispuso estar solo. Y la voluntad mía es la voluntad de mi Padre. Y esta es la verdad, no solamente con respecto a mí, sino con respecto a mi Padre. Eso es lo que nos está diciendo. O sea, y no, la separación no es posible, no ha ocurrido, solamente sucede en un sueño de separación y la invitación es a que despertemos de ese sueño de separación. Bueno, ¿alguna pregunta? Ninguna pregunta. Entonces vámonos para el párrafo 3. ¿Quién nos coopera con la lectura del párrafo 3? Yo lo leo. Adelante, Jorge. Dice, ay, criatura de Dios, si supieras lo que Dios dispone para ti, tu gozo sería absoluto. Y lo que Él dispone ha ocurrido, pues siempre fue verdad. Cuando venga la luz y hayas dicho, la voluntad de Dios es mía, es la mía, verás una belleza tal que sabrás que no procede de ti. Como resultado de tu gozo, crearás belleza en su nombre, pues tu gozo es tan incontenible como el suyo. El mundo desolado e insignificante se desvanecerá en la nada. Tu corazón estará tan rebosante de alegría que de un salto se elevará hasta el cielo ante la presencia de Dios. No puedo describirte cómo será esto, pues tu corazón no está todavía listo. Puedo decirte, no obstante, y recordártelo a menudo, que lo que Dios dispone para sí mismo, lo dispone para ti, y lo que Él dispone para ti es tuyo. Muchas gracias, Jorge. ¿Pregunta o comentarios de este párrafo? Que es de una gran preciosidad. Sí, pues yo creo que estar abiertos justamente a lo que él dispone, ¿no? Ese sería mi comentario. Hay una parte aquí, a ver si la encuentro. Bueno, sobre todo esto que es, cuando venga la luz y hayas dicho, digo, es una metáfora, ¿no? La voluntad es, de Dios es la mía, pero es, lo comprendo de esta forma que es como a veces estos atisbos, ¿no? Donde estás a lo mejor, como se ha mencionado en otras lecturas, pues hay que estar en un estado como de quietud o predisposición o de buena voluntad. Tú manejas muy bien eso, Oscar. Yo he querido aprendérmelo, pero como no lo he estudiado a fondo, lo de los pensamientos y las ondas gamma y eso, pero en ese estado precisamente de conciencia es cuando siento que llegan esos atisbos de luz y es cuando que hay una, para mí, ¿cuál es la voluntad unificada? Es estar en paz, porque yo he creído, de alguna forma, como fui criado o fui educado en la religión católica, pues que Dios tiene una voluntad y yo estoy separado de esa voluntad, que cuando hago las cosas mal, esa voluntad como que no es total. Entonces, me parece que todo el párrafo, también obviamente de lo que se puede leer y se puede percibir cuando se está en esta disposición, a lo mejor no tanto de interpretar, sino de percibir, de experimentar, como todo lo que es este párrafo.
de las cosas tan hermosas que dice, pero más allá de el hacer en la forma, es decir, en algún tipo de realización personal, que puede ser también posible, me parece más que es como en la forma de experienciar, eh, por atisbos, por momentos. Y creo que después de esto, de esta percepción, a lo mejor, de esta experiencia, de saber qué es esa voluntad unificada, puede venir lo que es la expiación y es la corrección de la percepción, sobre todo para continuar con ese estado de conciencia o ese estado de ser, pues no tengo las palabras, pero, pero eso es lo que yo puedo compartir. Gracias, Jorge. A ver, sobre el tema de la luz. El curso nos habla siempre de la luz y prácticamente nos habla de dos tipos de luz. Una chispa que yace en nosotros, así no la reconozcamos porque siempre está en nosotros, porque como dice el curso, las ideas no abandonan su fuente y como nosotros somos una idea en la mente de Dios, esa luz de la cual fuimos creados por el Padre nos acompaña siempre. Eso es lo que el curso reconoce como la chispa, ¿no? La chispa de luz, esa está en nosotros. Lo que pasa es que con el mundo de la percepción y los juicios del ego y los ataques y el miedo, pues la ocultamos. Así que esa luz, esa chispa, la vamos a encender y la vamos a convertir en una gran luz. Esa segunda gran luz, el curso nos habla de los grandes rayos, que no los vemos todavía, pero que dice que no importa, que por lo importante es que activemos esa chispa, ¿no? Y ya después veremos los grandes rayos. Entonces, y nos está diciendo que nuestra naturaleza es luz, ¿no? O sea, no es la luz física que nosotros vemos, la luz del sol o la luz de las lámparas o qué sé yo, sino que es otro tipo de luz, ¿no? Que no se ve con los ojos físicos, pese que en experiencias místicas sí que las vamos a ver, ¿sí? Y vamos a notar que la naturaleza de esa luz es extraordinariamente distinta a la luz que conocemos cotidianamente. O sea, no nos queda la menor duda que es otro tipo de luz, ¿no? Entonces, lo que nos está diciendo en este párrafo, que es tan precioso, es que él nos está señalando algo así como un estado de revelación o como un momento en que vemos y contemplamos a Dios. Poco parecido como sucede en la descripción que nos hace en la canción Olvidada, que es un pasaje precioso que en esencia nos dice que más allá del universo, más allá de las estrellas, hay una luz que no tiene fin, que no tiene confines, que no tiene límites, que es tan deslumbrante y tan bella, tan hermosa, eh, que nuestra mente queda, digamos, atrapada por ella, ¿no? Y quedamos como cautivados por esa luz y nos va a decir, así es como el Hijo de Dios ve a su Padre. Es como un estado de revelación. Aquí nos está diciendo prácticamente lo mismo en este párrafo y por eso es tan precioso, ¿no? Porque nos dice, ay, criatura de Dios, si supiera lo que Dios dispone para ti, tu gozo sería absoluto. O sea, si nosotros supiéramos lo que Dios nos ha dado, el gozo nuestro sería absoluto, pero como estamos en el sueño de separación, no lo vemos, ¿no? Y lo que Él dispone ha ocurrido, pues siempre fue verdad. O sea, esa luz, ese gozo, esa dicha, esa paz, esa plenitud que Dios nos dio, eso sigue. O sea, el Dios del curso es un Dios sin opuestos. O sea, es amor y nada más que amor. O sea, no es un Dios que da y que quita, como sucede en el Dios bíblico, en el Antiguo Testamento que nos creó y luego nos sacó del paraíso, ¿no? Que nos dice que nos ama y luego nos castiga, ¿no? Y así sucesivamente. No, es un Dios que da y da para siempre, ¿no?
cuando venga la luz y hayas dicho, la voluntad de Dios es la mía, entonces, cuando venga la luz y hayas dicho, ¿qué es lo que quiere decir eso? Cuando yo haya perdonado todo aquello que me impide ver mi propia luz, mi propia chispa, o sea, todos esos temas de oscuridad que yo tengo en mi mente o en mi conciencia, y la voy perdonando y la voy perdonando y voy sanando y voy sanando, pues cuando toda esa oscuridad sale de mi mente, ¿qué es lo que queda? Mi luz, mi chispa de luz. Y en ese momento también soy consciente de que soy el Hijo de Dios y que no hay dos voluntades, o sea, no está la voluntad de mi ego, la aparente voluntad de mi ego y la voluntad de Dios, sino que hay una sola voluntad. Y por eso puedo decir, la voluntad de Dios es la mía. He unido mi voluntad a la del Padre, ¿no? ¿Y cómo logro unir la voluntad de mi Padre? Cuando logre hacer un perdón lo suficientemente completo para que unir la voluntad mía con la de Dios no sea una cosa declarativa, sino que sea una experiencia real. Entonces, si llega ese momento mío, que es un momento, digamos, culminante en mi trabajo de sanación y de perdón o en mi trabajo espiritual, entonces voy a ver una belleza tal que sabré que no procede de mí. O sea, textualmente nos dice, verás una belleza tal que sabrás que no procede de ti, ¿no? O sea, es muy parecido a lo que nos dice en la canción Olvidada. Como resultado de tu gozo, crearás belleza en su nombre, pues tu gozo es tan incontenible como el suyo. Entonces, ojo acá, como resultado de tu gozo, crearás belleza en su nombre. ¿Qué nos quiere decir? ¿Dónde estamos cuando nos está diciendo eso? ¿Estamos en este mundo? ¿Estamos en el planeta Tierra o estamos en el cielo? Como resultado de tu gozo, crearás belleza en su nombre. Pues el curso nos dice que solamente podemos crear en el cielo. O sea, aquí nos está describiendo al Hijo de Dios en el cielo, no en este mundo. Entonces, como he unido mi voluntad a la de mi Padre, entonces llego al cielo y puedo crear belleza en su nombre. O sea, no solamente voy a disfrutar y voy a gozar de la belleza que el Padre me ha regalado, sino que también puedo crear belleza en el nombre del Padre. ¿Dónde? En el cielo, porque en este mundo no puedo crear, en este mundo lo que hago es fabricar o inventarme ilusiones. Pues tu gozo es tan inconcebible como el suyo, o sea, en esa condición en el cielo, mi gozo como hijo de Dios o como el Cristo es tan incontenible como el de mi Padre. Y por eso concluye frente al mundo, o sea, aquí pasa, si yo llego a esa condición que me está describiendo desde la oración 3, ¿no? Y la 4, entonces, ¿qué pasa con el mundo? Y nos lo dice en la oración 5. El mundo desolado e insignificante se desvanecerá en la nada. O sea, si yo logro perdonarme totalmente y me ilumino, ¿no?, con la luz del amor y uno mi voluntad a la de Dios, voy a ver la belleza de toda la creación. Y como ya estoy en el cielo con mi Padre, podré crear igual que el Padre y tendré un gozo tan incontenible como el de mi Padre. Y por lo tanto, el mundo en el que creo vivir, este mundo desolado e insignificante, se desvanecerá en la nada, ¿no? Y tu corazón estará tan rebosante de alegría que de un salto se elevará hasta el cielo ante la presencia de Dios, ¿no? O sea, si he hecho bien mi trabajo de sanación y perdón, ¿no? El mundo se desvanece y mi corazón, que está rebosante de alegría, de felicidad y de gozo, da un salto al cielo y estaré ante la presencia del Padre. O sea,
la búsqueda ha terminado. Hemos llegado al Padre. La meta ha terminado. Este curso también se habrá acabado. Cumplió su función, ¿no? Y luego nos dice, no puedo escribirte cómo será esto, pues tu corazón no está todavía listo. O sea, el estado del cielo, la condición de estar frente al Padre, de estar al lado del Padre y estar creando al lado del Padre y ver toda la belleza que se da en el cielo, en el reino, eso no es posible describirlo. Nos dice Jesús, no puedo describírtelo en estos momentos, ¿no? Pues tu corazón no es, todavía no está listo. O sea, nos es muy difícil que no lo describan nosotros aquí en este mundo, porque nosotros estamos en el mundo de la percepción y la condición de que él nos intenta señalar, pero que no la puede escribir, es el estado del conocimiento, que es la condición como conoce o sabe Dios o el Espíritu Santo o el Cristo en el cielo. En este mundo todavía nuestro corazón no está listo para ver, digamos, semejante belleza, ¿no? Y semejante gozo que sentiríamos. Mas, sin embargo, nos dice, puedo decirte, no obstante, y recordártelo a menudo, que lo que Dios dispone para sí mismo, lo dispone para ti. Y lo que Él dispone para ti es tuyo. O sea, nos recuerda que lo que Dios dispone para sí, todo el gozo, toda la dicha, toda la belleza, toda la luz, ¿no? Toda la paz, toda la plenitud, ¿no? Eso también lo dispone para su hijo. O sea, es un amor que se da a sí mismo y se lo entrega todo a su hijo. Entonces, luego concluye, y lo que él dispone para sí, lo dispone también para ti, como hijo de Dios. Eso es lo que nos está recordando Jesús. Y por lo tanto, eso es lo que veremos, eso es lo que experimentaremos cuando hayamos unido completamente nuestra voluntad con la voluntad del Padre. Tocaremos las puertas del cielo y luego entraremos y estaremos ante la presencia del Padre. Ese es este párrafo tan hermoso. No sé si hay preguntas o comentarios. Ni preguntas ni comentarios. Bueno, entonces vámonos para el siguiente párrafo. El 4. ¿Quién nos colabora con la lectura del párrafo 4? Si quiero, leo, Oscar. Adelante, Luz Marieta, gracias. El camino no es arduo, pero es muy diferente. El tuyo es el camino del dolor, del cual Dios no sabe nada. Ese es el camino que en verdad es arduo y muy solitario. El miedo y la aflicción son tus invitados y moran en ti, acompañándote donde quiera que vas. Pero la jornada tenebrosa no es el camino que el Hijo de Dios desea recorrer. Camina en la luz y no veas a los siniestros compañeros, porque no son compañeros dignos del Hijo de Dios, que fue creado de la luz y en la luz. La gran luz siempre te rodea e irradia desde ti. ¿Cómo podrías ver a los compañeros siniestros en una luz como esa? Si los ves es únicamente porque estás negando la luz. Niégalos a ellos en vez de la luz, pues la luz está aquí y el camino ha sido despejado. Amén. Muchas gracias, Luz Marieta. ¿Preguntas o comentarios de este párrafo? Del párrafo 4. Tampoco sin preguntas ni comentarios. Bueno, entonces vámonos
a repasarlo. El camino no es arduo, pero es muy diferente. Nosotros creemos en este mundo que el camino de la redención es arduo, ¿no? Que implica sacrificio y dolor. Eso es lo que nos ha enseñado la tradición judeocristiana, ¿no? Que la salvación solamente se puede lograr con la expiación y los sacrificios, ¿no? Y el curso va a reinterpretar precisamente eso, que no se requiere expiación, ni sacrificio, ni dolor, sino perdón y corrección del error, ¿sí? Entonces nos dice que el camino no es arduo, pero es muy diferente al cual, pues a los caminos que el mundo nos ha enseñado, a los caminos del ego o a los caminos de algunas tradiciones religiosas que están equivocadas. Y por eso nos recuerda cuál es el camino que nosotros hemos recorrido en este mundo, nos lo dice en la oración 2. El tuyo es el camino del dolor del cual Dios no sabe nada. O sea, nosotros como ego escogimos el camino del dolor en este mundo, pero ese camino del dolor Dios no lo conoce, no lo sabe, porque es un camino ilusorio, es un camino falso. Y Dios no ve la ilusión, no ve lo falso, ve solamente la verdad. Ese es el camino que en verdad es arduo y muy solitario. Entonces, realmente el camino que nos propone el curso, que es el camino del perdón, de la curación, del amor y de la paz, ese no es arduo, ¿no? Pero el camino del dolor, ese que nosotros escogemos con nuestro ego, ese sí que es arduo y solitario. El miedo y la aflicción son tus invitados y moran en ti. ¿En cuál ti? Pues en mi ego. El miedo y la aflicción son mis invitados que moran en mí. Yo he invitado al miedo, yo he invitado a la aflicción, yo he invitado al ego en mi mente, ¿no? Y esa es mi condición hasta que yo no decida deshacerme del ego y de esos invitados como el miedo y la aflicción. Entonces, el miedo y la aflicción son tus invitados y moran en ti, acompañándote donde quieras que vas. Cuando es muy común que mucha gente dice que quiere cambiar de casa, que quiere cambiar de ciudad o de país porque no se siente bien y cree que cambiando de lugar va a mejorar. Pero no, donde quieras que vayamos, nos van a acompañar nuestros conflictos, nuestra dualidad, nuestros miedos, nuestras aflicciones. Ahí nos van a acompañar porque no la hemos sanado, ¿no? Pero la jornada tenebrosa no es el camino que el Hijo de Dios desea recorrer. O sea, esa jornada tenebrosa, que es la que nos ofrece el ego, no es el camino que realmente deseamos recorrer como hijos de Dios y como Cristo. Y nos recuerda, camina en la luz y no ve a los siniestros compañeros. ¿Quiénes son esos siniestros compañeros? Son los invitados. Ya habla atrás en la oración 4, el miedo, la aflicción, el dolor, ¿no? Así que camina en la luz y no ve a los siniestros compañeros, pues no son compañeros dignos del Hijo de Dios. O sea, nos está pidiendo, elijamos la luz. Para elegir la luz tenemos que sanar la oscuridad, perdonar todo conflicto. Entonces, camina en la luz y no ve a los siniestros compañeros, que son los compañeros del ego, el miedo, la culpa, la aflicción, el ataque, ¿no? Pues no son compañeros dignos del Hijo de Dios, que fue creado de la luz y en la luz. O sea, nuestra naturaleza es la luz y es lo que tenemos que estar recordando siempre, ¿no? Y la gran luz siempre te rodea e irradia desde ti. O sea, nosotros no vemos la gran luz o los grandes rayos que nos menciona en otros pasajes. Eso no lo vemos, pero siempre nos está rodeando, siempre nos está acompañando, siempre está en nosotros, que no la vemos. ¿Por qué? Pues por nuestros juicios, nuestras condenas, nuestros ataques, ¿no?
por la falta de sanación, de curación, de perdón. Pero nos recuerda cómo podrías ver cómo podrías ver a los compañeros siniestros en una luz como esa. O sea, es imposible ver a esos compañeros siniestros, o sea, el ego, la culpa, el miedo, el dolor, el ataque, el sufrimiento, en una gran luz, en una luz como esa. Es imposible. Es imposible que los vea porque esa gran luz va a iluminar toda mi mente, va a iluminar toda mi conciencia. Entonces no voy a ver al miedo, no voy a ver el dolor, el sufrimiento. Por eso es que es imposible, ¿no? Y nos dice, si lo ves es únicamente porque estás negando la luz. O sea, si yo veo el miedo, si yo veo el conflicto, el dolor y el sufrimiento, es únicamente porque estoy negando la luz en mí. O sea, me estoy negando a mí mismo. Estoy negando mi condición como el perfecto Hijo de Dios. Y luego cierra con la invitación. Niégalos a ellos, o sea, niega a tus compañeros siniestros, niega la oscuridad en ti, niega el conflicto, el dolor y el sufrimiento en vez de a la luz, o sea, niega la oscuridad en vez de la luz, pues la luz está aquí y el camino ha sido despejado. O sea, si yo niego la oscuridad que hay en mí, niego mi sombra, mi dolor y mi sufrimiento, mis culpas y mis ataques, me daré cuenta que la luz está en mí, que la luz está aquí y que el camino de regreso al Padre ha sido despejado. ¿Preguntas o comentarios hasta acá? Perfecto. Perfecto. Bueno, O sea que el trabajo es, como siempre dice Jesús, negar la negación de la verdad. exactamente. Negar la oscuridad para afirmar la luz, ¿no? Negarla, En exacto. este caso, Exacto. que es el uso correcto de la negación, que nos dice el curso. Negamos lo que es falso en nosotros para que lo que es verdadero emerja. ¿Mm? El ego niega la verdad, niega la luz, niega el amor, niega la paz. Nosotros negamos al ego y sus manifestaciones. Y al negar al ego y sus manifestaciones, o al negar el ego y su oscuridad, va a emerger la luz en nosotros, que es nuestra verdad. ¿Mm? ¿Algo o alguien más? Bueno, entonces vámonos con el párrafo 5. ¿Quién nos colabora con la lectura? Yo puedo, Oscar. Muchas gracias, Elida. Dios no le oculta nada a su Hijo, aun cuando su Hijo quiere ocultarse a sí mismo. El Hijo de Dios, no obstante, no puede ocultar su gloria, pues Dios dispuso que fuese glorioso y le dio la luz que refulge en él. Nunca perderás el rumbo, pues Dios te guía. Cuando vagas sin rumbo, no haces sino emprender una jornada que no es real. Los compañeros siniestros y el camino tenebroso no son sino ilusiones. Vuélvete hacia la luz, pues la pequeña chispa que se encuentra en ti es parte de una luz tan espléndida que te puede liberar para siempre de las tinieblas, pues tu Padre es tu Creador y tú eres como Él. Muy Ahí como bien. te dice, la pequeña chispa que se encuentra en ti, que es parte de una luz tan inmensa, está hablando de los grandes rayos, ¿cierto? Sí, claro. O la gran luz que también nos menciona en el párrafo anterior. Sí, es el equivalente a los grandes rayos que nos menciona en otros pasajes. Prácticamente lo que permanece como constante es la chispa y los grandes rayos. Y en algunos pasajes nos va a decir una luz espléndida o una gran luz, ¿no? ¿Alguna pregunta o comentario de este párrafo? ¿Y qué notamos en lo que hemos visto en los párrafos anteriores y en este?
Pues yo noto que a veces todavía tengo mucho apego al ver muchas cosas y el ego a veces es más fuerte que me cuesta desapegarme. Entonces, pues estoy en ese proceso, pero todos los párrafos han sido más aclaradores y muy hermosos. Muchas gracias. Muchas gracias, Angélica. Así es. ¿Alguien más? Es como que esto muestra el camino. El camino es ir de las tinieblas a la luz, de la Ujú. oscuridad a la luz, de la ilusión a la verdad. Sabemos que ese es el camino. Solo que cuando lo vemos así desde la teoría y lo vamos comprendiendo, parece fácil y es fácil. Pero luego la complejidad del ego parece que lo tornara difícil. Cuando nos metemos en la complejidad cotidiana, como esto que decía Angélica, los problemas, los conflictos, ahí se nos nubla la mente. Pero cuando lo vemos con tanta sencillez como lo describe Jesús en estos párrafos, decimos, ¿por qué nos resulta tan difícil? Si es sencillo, a mí me pasa lo mismo. Y bueno, estamos en proceso. Hay muchos hermanitos que yo escucho decir que si quisiéramos despertar, despertaríamos ya, que en realidad, sí, yo también creo que es así, pero estamos en proceso, Ujú. ¿no? Así es, así es. Tenemos que entender eso, que estamos, digamos que, si bien es cierto, el curso en algunos pasajes nos dice que la salvación la podemos lograr en un instante, lo cierto es que en este mundo el tiempo es el mundo del aprendizaje y tenemos que aprender a sanar, aprender a perdonar y darnos nuestro tiempo y no dejarnos entonces agobiar por los problemas. Esta mañana yo escribía un pequeño texto eh, a raíz de una frase que publicaron, pues eso lo escribí para mí, no lo he publicado ni nada. Publicaron una lámina con una frase pues, de este gran maestro Advaita Ramana Maharshi, que dice que lo que deja venir lo que viene y deja ir lo que se vaya. Pues realmente no hay nada, ¿no? Entonces, yo coloqué primero una frase de Confucio sobre los problemas. Y entonces Confucio dice que, eh, que cuando un problema tiene solución, ¿por qué te preocupas? ¿No? Si tiene solución. Y cuando un problema no tiene solución, ¿por qué te preocupas? No tiene solución. O sea, si el problema tiene solución, ocúpate de resolverlo, pero no te ocupes, no te preocupes y no ocúpate de resolverlo. Y si no tiene solución, pues acepta que no tiene solución y entonces simplemente descarta eso y no te angusties por ello. Pero lo de Ramana Maharshi es mucho más radical, porque nos está diciendo todo lo que te venga, déjalo venir. Y todo lo que se vaya, déjalo ir, porque eso no es nada. O sea, todo eso es ilusorio. Entonces, lo que nos está diciendo es, simplemente conviértete en un observador del mundo. Contempla todos los problemas, las batallas del mundo, ¿no? Y véalos como si fuera una película, pero no te involucres en ella, porque finalmente todo ello es ilusorio. Realmente a ese estado y a esa condición nos, nos, nos quiere conducir un curso de milagros, ¿no? No se diferencia absolutamente en nada de lo que plantea Ramana Maharshi. Pero tenemos que hacer el proceso. Y de pronto en ese proceso tenemos que hacer lo que nos enseña Confucio, para no dejarnos agobiar de los problemas. Pero no nos podemos quedar ahí resolviendo problemas, ¿no? Sino deshaciendo los problemas a través del perdón hasta que no experimentemos problemas, o sea, no experimentemos conflictos internos y dejemos de sufrir y de sentir dolor.
¿Qué es lo que nos está tratando de decir esta sesión? Y si miramos los párrafos anteriores, empezó diciendo que solo nos atacamos a nosotros mismos, ¿no? Solo nos atacamos a nosotros mismos. O sea, ¿qué es lo que nos dice la primera oración de la sesión? Recuerda que te has hecho daño a ti mismo, ¿no? Cuando te sientes abrumado es porque tú mismo te has hecho daño. Y luego todo lo demás es que nos está diciendo que nosotros somos luz y que experimentamos sufrimiento y dolor porque estamos en la oscuridad del ego. Pero si sanamos todo eso, vamos a volver a la luz, y a una luz tan espléndida y tan maravillosa y tan extraordinaria que nos va a colocar a las puertas del cielo y frente a Dios, que es lo que nos dice en el párrafo 3, que es muy bello. Eso es lo que nos está diciendo a lo largo de esta sesión. Nos está recordando que somos luz y que simplemente lo que tenemos es que despertarla. Y más que despertarla, no, ya está en nosotros. Tenemos que correr el velo con la que la ocultamos. Y eso lo hacemos a través del perdón, y eso es lo que nos está diciendo, ¿no? Así que, entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo sobre este párrafo? Dios no le oculta nada a su hijo, aun cuando su hijo quiere ocultarse a sí mismo. O sea, Dios es luz y amor, y por lo tanto todo lo muestra y todo lo da. Pero nosotros, como negamos al Padre y creemos que nos hemos separado de él, pues nos inventamos este mundo para ocultarnos del Padre e igualmente ocultarnos de nosotros mismos. Así que nosotros fuimos los que fabricamos la oscuridad. Pero ¿qué es lo que nos está diciendo este texto? Toda esta sesión, que somos luz, ¿no? Entonces, el Hijo de Dios, no obstante, no puede ocultar su gloria. O sea, el Hijo de Dios no puede ocultar su luz. O el Hijo de Dios no puede ocultar su felicidad y su paz, porque pues Dios dispuso que fuese glorioso y le dio la luz que refulge en él. O sea, jamás vamos a poder ocultar nuestra paz, nuestra dicha o nuestra luz, porque Dios nos la dio. Y lo que Dios da no lo quita, está ahí. Simplemente lo hemos ocultado, lo hemos negado, ¿no? Y no lo reconocemos en este momento. Nunca perderás el rumbo, pues Dios te guía. Esa es la promesa que nos hace un curso de milagros, ¿no? Creemos que estamos perdidos en este mundo, pero Dios nunca se ha olvidado de nosotros, porque siempre estamos en Dios. Entonces, Dios, pues, nos ha mandado a su gran consolador, a su guía, a su mediador, a nuestro maestro interno, al Espíritu Santo, ¿no? Cuando vaga sin rumbo, no hace sino emprender una jornada que no es real. Entonces, toda esta, digamos, pesadilla, el hijo pródigo que creemos vivir en este mundo, cuando vagamos sin rumbo, sufriendo, lamentándonos, resintiéndonos, experimentando dolor y carencias, eso es una jornada que no es real, una jornada inútil. Un viaje a ninguna parte, como también se dice en un pasaje del curso de milagros, que no es real, que es ilusoria, que es un sueño. O sea, nuestra presencia en este mundo, el vagar en este mundo, el experimentar el sufrimiento, el dolor, la separación, es un viaje ilusorio, es un sueño, pero no es real. Y los compañeros, perdón, los compañeros siniestros y el camino tenebroso no son sino ilusiones. ¿Cuáles son esos compañeros siniestros? Pues los compañeros... El miedo, la aflicción, el ego, la Exactamente. enfermedad, la muerte, la sensación de carencia. Y ese camino tenebroso y oscuro que creemos recorrer en este mundo no son sino ilusiones. Entonces, ¿qué es lo que nos está pidiendo? Perdonemos esas ilusiones. Perdonemos la creencia que el dolor existe, que la carencia existe, que el sufrimiento existe, que el miedo.
todas esas ilusiones las debemos perdonar. Y si hacemos eso, entonces está ese llamado de la oración 6. Vuélvete hacia la luz, pues la pequeña chispa que se encuentra en ti es parte de una luz tan espléndida que te puede liberar para siempre de las tinieblas. O sea, si yo vuelco mi atención en la luz, o sea, no veo los conflictos, veo el amor, veo la paz, veo la armonía, veo la plenitud. Eso es volverse hacia la luz. ¿Dónde enfoco mi mente? La lección de hoy tiene que ver con eso. Veo las cosas que deseo, que quiero que, tal como quiero que sean, ¿no? O sea, si yo quiero ver conflictos, voy a ver conflictos. Si yo quiero ver paz, amor y armonía, voy a ver paz, amor y armonía, porque eso es lo que me he planteado en mi mente. Entonces, vuélvete hacia la luz, pues la pequeña chispa, que es la que siempre nos acompaña, así no la veamos, que se encuentra en ti, es parte de una luz tan espléndida. Es la luz de la creación, ¿no? Que te puede liberar para siempre de las tinieblas. O sea, es cuando yo le entrego al Espíritu Santo toda mi oscuridad, todo sufrimiento, todo dolor, para que lo sane y lo deshaga. Y en esa medida, esa gran luz me va a liberar para siempre de las tinieblas en las cuales yo creo vivir. Pues tu Padre es tu creador y tú eres como Él. O sea, fuimos creados a semejanza del Padre, somos igual que el Padre y el Hijo son uno, ¿no? Y el Hijo tiene los mismos poderes creadores del Padre, menos crear al Padre. Eso es lo que nos dice en otros pasajes. ¿Estamos ahí? ¿Preguntas o comentarios? Muy claro, ¿Mm? O que sea, muy toda esta claro. sesión es una relación entre luz y oscuridad. Y la oscuridad es todo lo que nosotros creemos sufrir, todo el dolor que experimentamos. Y en la medida en que perdonamos, retornamos a la luz. Básicamente, es lo que nos quiere decir en todos estos párrafos que hemos visto hasta ahora. Bueno, ¿quién nos ayuda con el párrafo 6? Yo lo puedo leer, Oscar, otra Muchas vez. gracias, Fanny. Adelante. Las criaturas de la luz no pueden morar en la oscuridad, pues no hay oscuridad en ellas. No te dejes engañar por los consoladores siniestros, ni permitas que entren en la mente del Hijo de Dios, pues no tienen cabida en su templo. Cuando te sientas tentado de negar a Dios, recuerda que no hay otros dioses que puedas anteponer a Él, y acepta lo que su voluntad dispone para ti en paz, pues no lo puedes aceptar de ninguna otra manera. Muchas gracias, Fanny. ¿Preguntas o comentarios hasta aquí de este párrafo que nos acabo de leer, Fanny? Las criaturas de la luz nunca las podemos opacar, pero porque uno siente que las opaca, porque el ego lo llena a uno se deja llenar del ego, porque las criaturas de la luz siempre están ahí, no pueden morar en la oscuridad. Ujú. Nosotros somos los que moramos en la oscuridad, en este plano en el que estamos, pero porque nos llenamos del ego. Como dice el ego grita y el Espíritu Santo susurra. Entonces escuchamos siempre más al ego, por eso nos dejamos como engañar. Ujú. Sí, no vemos la luz en nosotros. No la podemos ver, no, el ego Mm. no nos lo permite. Y entonces creemos vivir en la oscuridad. Pero esa oscuridad nos va a decir en el párrafo anterior que eso es ilusión, ¿no? Que no es real. Así que lo que nos va a pedir es que lo que nos va a pedir es porque mm,
Es que recordemos siempre que somos luz, ¿no? Recordemos que en cierta manera el proceso de volver a Dios desde la perspectiva del curso es un recordar quiénes somos en verdad. El recuerdo del amor en ti, el Cristo en ti, ¿no? Es un proceso de recordarnos, lo dice en varios pasajes, ¿no? ¿Alguien más? Los consoladores siniestros, supongo que se refiere al ego, pero algo en particular. No, lo que pasa es que como el ego se manifiesta de múltiples maneras, entonces esos consoladores siniestros, pues es como, el ego es como una legión, ¿no? Que unas veces nos habla de guerra o de carencias o de miedo o de ataques o de resentimiento, de odio, entonces el ego aparece como de mil caretas, ¿no? Y entonces esos son los consoladores siniestros. Lo podríamos reducir, no te dejes engañar por el ego, ¿no? Ni permites que El ego entre es en tu como mente, ¿no? O no el te ego dejes es como la engañar por carga. el miedo, el ataque, el sufrimiento, el dolor, la enfermedad, bueno, la carencia, etcétera. Es una manera de decirlo. Y es como lo opuesto al Espíritu Santo. Recordemos que nos coloca al principio el gran consolador con mayúscula hablando del Espíritu Santo. Entonces, la contraparte sería los consoladores del ego, ¿no? O los consoladores siniestros. Es un uso del lenguaje simplemente como retomando cosas de la cultura cristiana tradicional, ¿no? Que son los siniestros, los oscuros, los satánicos, ¿no? Entonces retoma, digamos, eso y lo coloca en ese mismo lenguaje para no estar repitiendo ego y, y todas sus manifestaciones, ¿no? La parte importante de este párrafo realmente es la primera oración. Las criaturas de la luz no pueden morar en la oscuridad. O sea, cuando yo me reconozco absolutamente que soy un ser de luz, pues ya no habría oscuridad en mí, ¿no? Y lo dice así precisamente. ¿Por qué no pueden morar en la oscuridad? Porque es que al ser luz hace que la oscuridad desaparezca. Y entonces, ¿en qué consiste nuestra sanación? En llevar más luz a nuestra mente, a nuestra conciencia, e ir sacando la oscuridad que hay en nuestra mente o en nuestra conciencia, y es lo que hacemos cada vez que perdonamos. ¿Ves? Y luego viene el llamado a que no le prestemos atención al ego y no nos dejemos engañar. No te dejes engañar por los consoladores siniestros, o sea, por el miedo, el resentimiento o el dolor, ¿no? No, o por el ego, no te dejes engañar por los consoladores siniestros, ni permitas que entren en la mente del Hijo de Dios. O sea, no solamente no me dejo engañar, si aparentemente aparecen como agentes externos, y no permito que esos pensamientos de sufrimiento y de dolor o de ataque entren en mi mente, ¿no? No, ni permitas que entren en la mente del Hijo de Dios. O sea, no solamente perdono lo que creo tener en mi mente de lo oscuro, de sufrimiento y dolor, sino todo ese pensamiento que intente ingresar a mi mente, tampoco le dejo la entrada, simplemente la perdono, lo examino, me doy cuenta que no es real, que no es amoroso y lo perdono. Pues no tienen cabida en su templo. O sea, y su templo lo colocan con mayúscula. O sea, no tienen cabida en el templo. Aquí no es el edificio, sino que el templo es la mente santa del Hijo de Dios, o la mente del Cristo, o la mente del Espíritu Santo. Ese es el templo. En el cristianismo nos dicen que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. El curso nos va a decir que
que el templo, que el cuerpo no es ningún templo porque pues es algo ilusorio, algo temporal. Y el verdadero templo es eterno y ese templo eterno está en nuestra mente santa, en el Espíritu Santo en nosotros, el Cristo en nosotros. Cuando te sientas tentado a negar a Dios, ¿no? O sea, cuando tengamos cualquier tipo de tentación, no es que yo niegue directamente a Dios y que no creo en Dios o denigro de Dios o maldigo a Dios, no. Estoy también negando a Dios cuando ataco a un hermano, cuando me siento separado, cuando siento dolor y sufrimiento, cuando siento carencias, también en ese momento estoy negando a Dios, porque no estoy reconociendo mi herencia como el perfecto Hijo de Dios. Entonces, cuando te sientas tentado a negar a Dios, recuerda que no hay otros dioses que puedas anteponer ante Dios. O sea, Dios es uno, no hay múltiples dioses. No, es el tema de la unicidad del curso y no de la multiplicidad de cosas, de dioses que nos ofrece el ego. Y acepta lo que su voluntad dispone para ti en paz. O sea, no voy a anteponer ningún otro dios del ego o dioses del ego, porque solamente hay un solo Dios y una sola voluntad, y yo uno mi voluntad a la de Dios, y en ese momento voy a acceder o voy a disfrutar o voy a gozar de la paz que Dios me ofrece, ¿no? Pues no puedes aceptar no lo puedes aceptar de ninguna otra manera. O sea, la única manera que yo puedo aceptar la paz de Dios es unir mi voluntad con la de mi Padre y rechazar otros supuestos dioses que son los dioses del ego, ¿no? Que es el miedo, el sufrimiento, el ataque, etcétera. Todos esos ídolos los debo negar, los debo rechazar, los debo perdonar. Si lo hago, uno mi voluntad con la de Dios, disfruto de su paz, ¿no? Y no hay ninguna otra manera para disfrutar la paz de Dios, sino unir mi voluntad a la de mi Padre y perdonar todo lo que no sea amoroso. ¿Preguntas o comentarios hasta acá? Ni preguntas ni comentarios. Bueno, entonces vámonos con el párrafo 7. ¿Quién nos colabora con el párrafo 7? Yo puedo leerlo, Oscar. Adelante, Elida, gracias. Solo el consolador de Dios puede darte consuelo. En la quietud de su templo, Él espera para darte la paz que es tuya. Da de su paz para que puedas entrar en el templo y encontrarla allí esperándote. Mas sé santo en presencia de Dios, o de lo contrario no sabrás que estás allí, pues lo que no es como Dios no puede entrar en su mente, porque no fue su pensamiento y por lo tanto no es de él. Y si quieres saber lo que es tuyo, tu mente tiene que ser tan pura como la suya. Protege cuidadosamente su templo, pues él mismo mora allí en paz. No puedes entrar en la presencia de Dios con los compañeros siniestros a tu lado, pero tampoco puedes entrar solo. Todos tus hermanos tienen que entrar contigo, ya que hasta que no los hayas aceptado, tú no podrás entrar. Mas no podrás entender lo que es la plenitud a menos que tú mismo seas pleno, y ninguna parte del Hijo puede ser excluida de su deseo si su deseo es conocer la plenitud de su Padre. Muy bien, muchas gracias, Elida. Yo lo sintetizaría, perdón, puede ser la cosa muy simple, pero lo semejante atrae lo semejante. Sí, es un poco así, parecido a la fórmula de la homeopatía, ¿no? Sí, ¿No? es decir, hasta que yo no me reconozca como hijo de Dios, no voy a poder entrar en su templo. No puedo entrar si me reconozco impuro, pecador.
porque no puedo entrar, porque no, es como las energías que ¿cómo es que no se sienten atraídas como es, sino lo diferente, como es en la electricidad dice que lo afín, no, los polos opuestos como con la electricidad, es al revés, ¿no? Lo similar, lo similar, algo que similia similaris, algo así parecido a la fórmula en latín de la Mm, homeopatía, ¿no? Bien, Eh, no, sí está bien. entonces solamente la luz porta la luz y trae luces. Y Pero solamente no si puedo entrar en el reconozco mi reino de luz, Dios. Sí. puedo reconocer la luz de Dios y llegar a Él. Si solamente reconozco la luz en mis hermanos, reconoceré la mía y entraré al cielo junto con ellos. No puedo entrar solo, ¿no? Bien. O sea, tengo que ver la pureza en mí, pero también ver la pureza en mis hermanos, o ver la santidad en mí y ver la santidad en mis hermanos. De otra manera no podré llegar al cielo. En otras tradiciones espirituales de geometría sagrada y de toda esa tradición del antiguo Egipto, eh, hablan pues de saltar de la tercera a la cuarta dimensión y todas esas cosas. El curso no trabaja ese tema dimensional, así algunos estudiantes o maestros del curso de milagro lo plantean, pero a manera de ejemplo, ellos decían que no podíamos saltar de la tercera a la cuarta dimensión a la quinta si no hubiésemos eh, sanado el miedo, porque si saltamos allá y llevamos nuestros miedos, como que rebotamos, porque hacemos real nuestros miedos, porque eh, ya no hay una brecha de tiempo entre pensar el miedo y que el miedo se realice, sino que el miedo se realiza de manera instantánea. Entonces hago real mis propios fantasmas, ¿no? Mis propias pesadillas. Y por eso reboto. Es una manera, digamos, muy gráfica de explicarlos a ellos. Entonces yo no puedo llegar al amor perfecto si hay algo de oscuridad en mí. ¿Por qué? Porque es luz perfecta. Y es imposible que pueda haber esa luz perfecta si tengo todavía oscuridad, ¿no? O miedo. Bueno, ¿alguna otra pregunta sobre este párrafo 7? Bueno, entonces demos el repaso. Solo el consolador de Dios puede darte consuelo, o sea, solo el Espíritu Santo nos puede consolar, nos puede guiar, nos puede orientar, nos puede enseñar. En la quietud de su templo, entonces, en la quietud del templo de quién? Del Espíritu Santo, ¿no? O sea, en la quietud del amor y la luz del Espíritu Santo, ese es el templo, no es el templo físico. Él espera para darte la paz, o sea, en esa quietud del amor del Espíritu Santo, Él nos espera para darnos la paz que es nuestra, pero como no la reconocemos, el Espíritu Santo nos está esperando para ofrecérnosla y decirnos, esa paz y esta luz es tuya. Así que nos está diciendo, da de su paz para que puedas entrar en el templo y encontrarla allí esperándote. Entonces, el Espíritu Santo, no, o Dios, o Jesús, o el Cristo, nos ofrecen la paz que es nuestra y nos está pidiendo a nosotros que a la vez la ofrezcamos, la demos a nuestros hermanos, para que de esa manera podamos entrar al templo, el templo del amor, al templo de Dios, que es la mente de Cristo o el Espíritu Santo, Dios mismo, y encontrarla allí esperándote. O sea, el templo del amor nos está esperando. Pero para poder llegar allí tenemos que dar amor. Hay una frase que se repite en el curso de milagros que dice, ofrece amor porque eso es lo que eres. Es lo mismo. Ofrece paz para que puedas acceder a la paz de Dios, ¿no? Eso es lo que nos quiere decir esta oración 3. Mas sé santo en presencia de Dios o de lo contrario no sabrás que estás allí.
Esto es digamos, una referencia a un pasaje de la Biblia donde Dios dice, sé tan santo como yo sé tan santo como yo, ¿no? Como yo soy santo, ¿no? Entonces, debemos ser impecables. Y para llegar a ser santos e impecables, obviamente que tenemos que perdonar toda creencia en el pecado, en la culpa, en el miedo, en el ataque. Eso es lo que nos quiere decir, más ser santo en presencia de Dios, o de lo contrario, no sabrás que estás allí. Y no sabré que estoy ante presencia de Dios porque todavía tengo mucho miedo, mucha culpa, mucho resentimiento, mucho pensamiento de ataque, de odio, de carencia, etcétera, y entonces no alcanzo a ver la luz, la presencia de Dios, ¿no? Pues lo que no es como Dios no puede entrar en su mente, porque no fue su pensamiento y por lo tanto no es de él. Aquí entramos en el tema de la semejanza. O sea, fuimos creados a semejanza del Padre, que es luz y amor. En el sueño de separación, creemos, negamos la luz y el amor y creamos la oscuridad de este mundo, el ego, el conflicto y el miedo. Esos aspectos y esas manifestaciones del ego, ¿no? Que no son como Dios, no pueden entrar en la mente de Dios. O sea, el miedo, el ataque, la enfermedad, la creencia en la muerte, el resentimiento, todos esos oscuros compañeros o oscuros consoladores y tenebrosos, eso no puede entrar en la mente de Dios porque no hace parte del pensamiento de Dios y por lo tanto no es semejante a Él. Por eso la oscuridad no puede entrar nunca en la mente de Dios. Y si quieres saber lo que es tuyo, tu mente tiene que ser tan pura como la suya, ¿no? Recordemos uno de los principios de los milagros, que nos dice que para realizar milagros o para acceder a los milagros o para llegar a los resultados de los milagros, antes tiene que haber una purificación en nosotros. Esa purificación no es una purificación física, es una purificación mental, que es perdonar todas nuestras falsas creencias basadas en el ego. Y entonces purifico mi mente, sano mi mente y le excluyo toda oscuridad y entonces ahí sí voy a saber lo que es mío, que es igual a lo de Dios, que es luz y amor. Luego nos hace el llamado, protege cuidadosamente su templo, o sea, proteja el amor de Dios en ti, proteja mi relación con el Espíritu Santo, pues Él mismo mora allí en paz, ¿no? O sea, el Espíritu Santo o Dios mora allí en la paz y yo debo cuidar ese templo. ¿Y cómo lo cuido? Pues vigilando mi mente de los pensamientos de odio, ataque, resentimiento y perdonando, ¿no? No puedes entrar en la presencia de Dios con los compañeros siniestros a tu lado. O sea, yo no puedo llegar a la presencia de Dios junto con el miedo, el ataque, el resentimiento, la enfermedad, la creencia en la muerte, etcétera. Pero tampoco puedes entrar solo. O sea, no puedo entrar sin mis hermanos. Hay dos condiciones para llegar a la presencia de Dios. Dos. Uno, sanar todo eso que llama compañeros siniestros, que son los pensamientos egoicos en mí, de miedo, ataque, resentimiento, etcétera. Y el otro, que tengo que entrar de la mano de mis hermanos. No, si yo he sanado mi relación con mis hermanos, ya no serán mis competidores, ni mis enemigos, ni mis contrincantes, y no voy a sentir miedo en ellos porque los estoy viendo en la luz como mis propios hermanos. Así que, pues no podrás entender lo que es la plenitud a menos que tú mismo seas pleno. Y yo solamente soy pleno cuando unifico mi mente con la mente de todos mis hermanos. Yo hago dos procesos a través del perdón. Restablezco la unidad de mi mente que se cree separada
y restablezco la unidad de mi mente con la mente de todos mis hermanos a los que veía como cuerpos separados. Y esa es la plenitud completa. Así que yo no podré entender la plenitud completa si no logro mi propia plenitud, o sea, haber restablecido la unidad de mi mente a través del perdón y haber restablecido la unidad de la filiación con todos mis hermanos. Y ninguna parte del Hijo de Dios puede ser excluida si su deseo es conocer la plenitud de su Padre. O sea, yo no puedo excluir a ningún hermano y a ninguno es a ninguno, no sea la raza que sea la religión que sea el partido político que sea que esté en un bando en la guerra en Ucrania y en Rusia o en Palestina o en Israel. No excluyo a ningún hijo de Dios. No, porque si excluyo a algún hijo de Dios, no podré conocer la plenitud del Padre. O sea, tengo que restablecer la unidad de toda la filiación, no solamente la unidad de mi mente, ¿no? Que es lo que hago a través de, digamos, del trabajo de perdón, sino también la unidad con todos mis hermanos. ¿Pregunta o comentario hasta aquí? Ni pregunta ni comentarios. Entonces vámonos con el último párrafo de esta sesión, el párrafo 8. Con este párrafo terminamos la jornada de hoy. ¿Quién nos ¿Me leo? colabora con la lectura de este párrafo? Sí, párrafo 8. Gracias, Jorge. Adelante. Puedes aceptar en tu mente a la filiación en su totalidad y bendecirla con la luz que tu Padre le dio. Será entonces digno de morar en el templo con él, puesto que tu voluntad no es estar solo. Dios bendijo a su Hijo para siempre. Si tú le bendices mientras estás en el tiempo, morarás en la eternidad. El tiempo no puede separarte de Dios si lo usas en favor de lo eterno. Muchas gracias, Jorge. ¿Pregunta o comentarios de este párrafo? Es como la continuidad del anterior, ¿no? Que es una Sí, es una síntesis de lo que veníamos hablando. Sí, sí, es una continuidad. Le va a agregar el tema de la bendición y el tema del tiempo, ¿no? Sí, esa es la pregunta. Estaba yo releyendo precisamente cuál es la bendición, ¿no? Si tú, bueno, anterior a esto lo dice, ¿no? Dios bendijo a su Hijo para siempre. No es como una voluntad individual, ¿no? No es una voluntad, la bendición no es una voluntad propia, sino es como el reconocimiento de su bendición. Eh, eh, Mientras estés en el tiempo, esa parte pues es la que no me queda tan clara, Oscar, cuando dice, si tú le bendices mientras estás en el tiempo. A ver, veámosla, retomando la anotación que hace Lida, que es una continuidad del párrafo anterior. ¿Qué nos está diciendo en el párrafo anterior en la última oración? O en las últimas oraciones, que yo no puedo entrar al cielo solo, sino que debo entrar de la mano de mi hermano, ¿sí? Y que no puedo excluir a ninguno, a ningún hermano, porque si lo excluyo no podré conocer la plenitud de Dios, ¿sí? Y entonces, ya como empieza esta oración 8, con el tema de la filiación, que son todos mis hermanos, puedes aceptar en tu mente la filiación en su totalidad
y bendecirla con la luz que tu Padre te dio. Entonces me está diciendo que yo puedo bendecir a todos mis hermanos. Ese todos mis hermanos, el curso le da el nombre de filiación. Entonces, puedo bendecir a todos mis hermanos en su totalidad con la luz que mi Padre me dio, o sea, con el amor que mi Padre me dio, no con el perdón que me enseñó para poder bendecir. Entonces, si yo hago eso, si yo bendigo a todos mis hermanos con el amor de mi Padre, o sea, con la luz que venimos hablando en toda la sesión, serás entonces digno de morar en el templo con él. O sea, si yo bendigo a todos mis hermanos con la luz, con esa chispa de luz que mi Padre me dio y que la despierto en mí, la saco y la irradio, entonces soy digno de morar al lado de mi Padre, o sea, en el templo con mi Padre, puesto que tu voluntad no es estar solo, o sea, mi voluntad como hijo de Dios no es estar solo, es estar con mi Padre y con todos mis hermanos, ¿sí? Luego nos va a decir, Dios bendijo a su Hijo para siempre. Y su Hijo somos todos nosotros, o sea, la filiación, todos mis hermanos. A todos los bendijo para siempre, o sea, esa bendición nunca nos la quitó Dios. O sea, digamos que en este sentido el curso corrige ese pasaje bíblico, la expulsión del paraíso, porque él ya nos quitó la bendición, nos maldijo con la expulsión del paraíso, ¿no? Aquí nos está diciendo que esa bendición fue para siempre y para siempre gozamos de la bendición del Padre. Entonces, si yo gozo para siempre la bendición del Padre, entonces, si nos dice, si tú le bendices, ¿a quién? Pues a los hijos de Dios, a la filiación, al Hijo de Dios, a mis hermanos. Si tú les bendices, que es la oración 4, mientras está en el tiempo. ¿Qué es estar en el tiempo? Estar en este mundo de conflictos, de problemas, de carencias, de enfermedades, de sufrimientos. Si yo bendigo a mis hermanos mientras estoy en el tiempo, o sea, mientras estoy en el mundo, moraré en la eternidad. O sea, la manera de yo llegar a la eternidad es bendiciendo a todos mis hermanos mientras crea que yo esté en este mundo, mientras crea que esté en el tiempo. Y nos recuerda en otro pasaje que el tiempo es ilusorio, que el tiempo es un gran truco de magia que nos inventamos en este mundo, que lo único real es la eternidad. Pero aquí nos está diciendo que podemos reinterpretar el uso del tiempo que le asignó el ego. ¿Y para qué lo utilizo en esa reinterpretación del curso? Como un recurso de aprendizaje. El tiempo es útil para aprender a sanar y a perdonar. Entonces el tiempo no puede separarte de Dios si lo usas en favor de lo eterno. O sea, cuando nos separamos, creamos este mundo y creamos el tiempo, que es la manera opuesta a cómo es Dios y el reino, que es la eternidad. Entonces el tiempo nos lo inventamos para separarnos de Dios o para separarnos de la eternidad. Aquí nos está diciendo que el tiempo no puede separarte de Dios si lo usas en favor de lo eterno. ¿Y cómo lo uso en favor de lo eterno? Perdonando, sanando, bendiciendo a mis hermanos, uniéndome con todos mis hermanos y caminar de la mano de todos mis hermanos de regreso a casa, de regreso a Dios. ¿Te quedó claro, Jorge? Sí, sí, Oscar. Gracias. Muy bien. ¿Preguntas, comentarios? Ni preguntas ni comentarios. Bueno, entonces hasta aquí llegamos en la jornada de hoy. Leímos y estudiamos toda esta sesión 3. Y Yo entonces, diría, Oscar, que me permites adelante, Elida. que este proceso de sanación que de una manera relata Jesús,
tiene que ver con que reconozcamos que un error es un error, porque todavía estamos muy agarrados al pecado, ¿no? Ujú, Y entonces, si hay pecado, tiene que haber culpa y castigo. Y ahí, esa ecuación tan judio-cristiana la tenemos agarrada en el ADN más o ujú, menos, ¿no? Entonces, recordar lo que Jesús nos dice, que todo lo que no es amor es un error, ujú, y el error se corrige, no se ujú, castiga. Eso nos cuesta un montón, ujú. porque lo decimos, lo repetimos, pero alguien rompió un vidrio y ya lo estamos culpando, y ya nos estamos enojando con él. Entonces nos cuesta, ¿no? Ujú. Exactamente, nos cuesta mucho porque el sistema del pensamiento del ego lo tenemos muy, muy interiorizado, muy en lo más profundo de nuestra mente inconsciente, ¿no? Y entonces hay que repetir y recordar la verdad con tanta asiduidad o cada vez con más asiduidad, como recordamos las enseñanzas judío-cristianas que son falsas, o bueno, las del ego, para no ponerla, no herir susceptibilidades, las del Sí. ego, y bueno, y darle y seguir, que esto es cuestión de repetir y entrenar y entrenar. Yo no, la verdad que yo no veo otra manera. Ujú. Sí, es todo un proceso. O sea, realmente no es de un día para otro, sino que es todo un proceso de aprendizaje, un proceso de autosanación, un proceso de reconocerme como hijo de Dios y un proceso de reconocer a mis hermanos como hijos de Dios Sí, e ir trascendiendo la separación poco a poco. Pero eso lo tenemos muy metido, todo ese sistema de creencias. Y va aflorando en cada conflicto que tenemos día tras día con mis hermanos, por cualquier pendejada, porque hay veces por cualquier pendejada armamos un rollo sí, o creemos que así nos es. arman un rollo, un conflicto, eh, y es toda esa basura que está en el inconsciente y que va aflorando a través de, de las relaciones. Por eso la manera de regresar es sanando nuestras relaciones con nuestros hermanos. Y para ello tenemos que perdonar cada situación conflictiva que creamos tener con ellos. Y esa, digamos, es el encanto del curso de milagros, porque es una enseñanza que se vuelve muy práctica en el día a día, si la cogemos, si la hacemos nuestra, Ujú. si utilizamos las herramientas de perdón y curación que el curso nos ofrece, ¿no? Y en esa medida, pues vamos llegando a ese estado en que nos pida que seamos tan santos como Dios, ¿no? Porque solamente en esa santidad podremos ver a Dios y podemos llegar a Él, pero eso es un proceso, ¿no? Así que no nos desanimemos, sino que simplemente No, persistamos y sigamos trabajando poco a poco en ello, ¿no? así es, gracias, Oscar, como Muchas gracias siempre. a ti, Elida. ¿Alguien más tiene preguntas, comentarios? Bueno, si no hay nadie más, eh, Angélica Marín levantó la mano. adelante, adelante. Sí, yo pues al contrario, darles las gracias porque pues este proceso, estas lecturas me han hecho modificar mi mirada y de alguna manera me permiten tener más paz y claridad para poder, para poder sobrellevar, para, para para poder sobrellevar pues sí, los problemas este, que tengo y que no deje que sea el ego el que, el que sea pues el que que supere esta parte, sino aprender a ver las equivocaciones y los errores que todos tenemos para modificarlos. Y pues aprender a hacer perdón, aunque a veces a mí me cuesta un poco de trabajo, tanto en algunas situaciones, como les comenté, pero las lecturas me han dado mucha claridad y se los agradezco infinitamente. Muchas gracias.
Muchas gracias a Gracias. ti, Angélica, y gracias por darse la oportunidad pues, de estudiar y de practicar el curso, y también muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy, ¿no? Sí, Y, muchas y tengámonos paciencia en ese proceso de sanación y curación. Poco a poco, en la medida que practiquemos más y más el perdón, llegará el momento en que eso se vuelve automático en nuestra mente, como cuando aprendemos a conducir un auto, que al principio estamos muy pendientes de la palanca de cambios y de los pedales y, y del manubrio de la dirección y de los peatones y otros carros, pero llega un momento en que lo hacemos de manera automática, o cuando montamos en bicicleta o cosas por el estilo. Llegará el momento en que eso también se volverá automático en nuestra mente, en la medida que practiquemos y practiquemos. ¿Ves? Claro, sí. Sí, me sirvió mucho, me sanó el experimentar este cambio también. Muchas gracias. Gracias, Bueno, Oscar, y mucho gracias a todos. cariño, Angélica. Y permíteme decirte, hermanita, que no estás sola, que no estás sola. Hay miles de hermanitos dispuestos a tenderte una mano, como seguramente vos lo harías con esos miles de hermanitos. Así que no estás sola. Eso ayuda mucho a recordar que uno no está solo. Porque cuando nos sentimos mal creemos que estamos solos y que lo que nos Sí, pasa solo a nosotros. Así que recuerda, claro. no estás sola. Te amo. Muchas gracias, gracias. Gracias, yo también los amo. Gracias. Gracias a todos. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Angélica. Muchas gracias, Elida. ¿Alguien más? Bueno, A ti, Oscar, muchas gracias. bueno, muchas gracias, Fanny. Entonces, terminamos esta sesión y el próximo miércoles continuamos con la sesión 4 de este capítulo 11 llamada La herencia del Hijo de Dios. Así que los espero el próximo miércoles. Muchas gracias por acompañarme, por darse la oportunidad a cada uno de estudiar y aprender el curso y sobre todo de practicarlo. Así que Dios Gracias, les Gracias. Oscar. bendiga, los quiero Muchas mucho gracias. y que sean felices. Feliz día y Gracias a feliz todos. noche. Gracias, Bendiciones. Bueno, bendiciones. Gracias chao, a chao. todos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Bye. y Bye. gracias, Juki. Gracias, Juquín. Bendiciones.